Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos al interior de Chequia y Eslovaquia, esas regiones que se conocen mucho menos que Praga o Bratislava. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. La estación de Košice tiene algo de frontera. Aunque no lo sea del todo, uno la siente como un umbral. No tanto porque esté cerca de Ucrania o de Hungría, sino porque el aire que se respira allí es cosmopolita en lo justo y provinciano en lo que hace falta. Mientras el paisaje baila ante tu ventana, las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Los pasajeros esperando en el andén, el personal del ferrocarril haciendo su tarea y viajeros de todas partes compartiendo emociones y admiración. Cada parada del tren es una puerta a lo inesperado, una invitación a saborear Europa en su máxima expresión, allí donde los turistas no llegan. Cuando el tren parte hacia el oeste, no deja atrás una ciudad pequeña, sino un centro vivo que no gira en torno a la capital. Košice no compite con Bratislava, tiene otro pulso y otro acento. Košice es barro y acero, estudiantes y galerías, plazas con sombra, tranvías que se rozan con las bicicletas. Una ciudad que supo ser industrial y gótica, húngara y eslovaca, vieja y nueva al mismo tiempo. Su estación, larga, gris y funcional, no invita al asombro, pero sí a viajar. Esta nueva manera de viajar nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estamos viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. Al subir al tren hacia Žilina, uno se entrega a una línea que no está hecha para turistas. Es una columna vertebral que sostiene la vida de Eslovaquia desde adentro. Va bordeando valles, cruzando fábricas, entrando a túneles, bajando a estaciones donde siempre hay alguien esperando. El paisaje no se esfuerza por ser demasiado hermoso. Simplemente se muestra cerros verdes, pueblos de techos de chapa, parcelas estrechas, iglesias que apenas asoman entre los árboles. Se trata de la Eslovaquia funcional, la que produce, se mueve y sobrevive. Košice sorprende por su equilibrio entre historia y vitalidad contemporánea. Su centro histórico, uno de los más largos y elegantes de Europa Central, se despliega como una arteria viva, dominada por los adoquines gastados y las fachadas que conservan el pasado del imperio austrohúngaro, la modernidad socialista o el presente eslovaco.
En Košice todo convive sin tensión. A cada paso una librería independiente, un café con jóvenes diseñadores, una galería abierta en un antiguo cine y la cultura que se exhibe y se respira. A diferencia de Bratislava, que mira hacia occidente, Košice mira hacia el este. Eso se nota porque está cerca de Ucrania, cerca de Hungría y más cerca aún de sí misma. Su identidad es múltiple pero firme y su ritmo más pausado que nervioso. La vida en Košice gira en torno a la calle principal, pero se expande hacia los barrios con tranvías lentos y conversaciones largas. Es una ciudad que no busca deslumbrar, espera que uno se quede el tiempo suficiente como para entender por qué sería difícil irse. En cambio, cuando llegamos a Žilina no hay nada espectacular, pero se siente un cambio. En el aire, en el ritmo, en la arquitectura. Žilina tiene otro tipo de solidez, no la del pasado imperial ni la de la capital, sino la de una ciudad que trabaja sin alarde. Aquí la estación está viva desde temprano. Košice y Žilina, unidas por más de 250 kilómetros de vía, no son espejo una de la otra, pero ambas sostienen algo esencial: la continuidad eslovaca fuera de los focos. Son ciudades de tránsito, de trabajo y de cultura vivida. Ambas tienen universidad, trenes, mercados y tranvías. Ambas respiran en voz baja. Y el tren que las conecta es más que un medio, es todo un relato de lo que pasa entre sus extremos, de lo que no se ve si uno no va demasiado lejos, de ese país del medio que une el este y el norte con una lógica antigua, donde lo lento no es un defecto, sino una forma de ser cuidado. Al tren suben operarios, bajan chicos con mochilas, alguien que vende café. La ciudad tiene algo del norte, algo duro pero firme. Pero también, a medida que se camina por el centro, aparece cierta ligereza inesperada. Plazas cuidadas, librerías abiertas y fachadas de sobrios colores. Viajar entre Košice y Žilina en tren no te va a cambiar la vida, pero sí cambia la forma de ver un país, de entender que en Eslovaquia hay ciudades que no gritan y que solo cumplen, y que ese cumplimiento diario, silencioso y persistente es donde reside su mayor dignidad.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Chequia o Eslovaquia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.